Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, 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 say Geronimo. Well, we rushed it, moving away to. Esto es el Campeonato de España de Resistencia. Bienvenidos al CER, que ha estrenado su temporada 2015 en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, como es habitual, con 4 carreras, 2 para cada grupo de coches. En el CER, los distintos tipos de turismos compiten estructurados en 3 clases y 6 divisiones en función de sus prestaciones, con sus respectivas clasificaciones. La novedad este año es que el Campeonato de España de GT se disputa dentro de las mismas carreras del CER, lo que garantiza un mayor espectáculo y un buen número de inscritos, como celebra Francesc Gutiérrez, el promotor de ambos campeonatos. Hemos llegado a 50 coches en general y bueno, no es más que satisfactorio. Empezamos a ver un poco la recuperación de todo este tiempo que ha habido un poco de déficit de inscripción y estamos muy contentos. Es un campeonato donde queremos que la gente venga a divertirse. Hacemos el máximo de kilómetros posibles en un formato de 2 días y justamente por eso, que la gente venga, se divierta, tiene su coche, intentamos darle las máximas facilidades posibles para que venga, se sienta cómodo y disfrute de su hobby, que además también es el nuestro. Vamos con la primera carrera de la clase 1, en la que también se estrenaron los GT, y ellos, precisamente, fueron algunos de los protagonistas. La victoria acabó en manos de los hermanos franceses Arnaud y Olivier Gómez con este GC10 construido por ellos mismos, con chasis tubular, carrocería de BMW Serie 1 y motor V8 de Chevrolet Corvette, con el que se impusieron al espectacular Dodge Viper V10 de 570 caballos de Jesús Díaz Villarroel y José Monroy. En la G2, los Ginetta, unos vehículos con tirón en el campeonato por su relación precio-prestaciones, demostraron que este año darán mucho juego, y es que los 2 primeros de esta categoría fueron Ginetta. El primero pilotado por Antonio Castillo y el francés Desiré Torres, y el segundo por Javier Ibrán y el holandés Mathis Bakker. Por cierto, Ibrán y Castillo ya se vieron las caras en 2014 y todo apunta a que repetirán su duelo este año en cada prueba. Esto por lo que respecta a GT. En cuanto a los turismos de la clase 1 del CER, victoria para Marcos de Diego y Jaume Font con un Seat León Cup Racer. Los de Monlau Repsol Technical School debutaron como pareja automovilística de la mejor manera, con una pole position el sábado y con victoria en la primera manga del domingo en la División 1. El segundo puesto fue para los franceses Jérémy Lesoudy y Lucille Cipriano, también con un León Cup Racer. En la División 2, los 2 primeros puestos fueron para Raúl Martínez en solitario y para los franceses Jacques-André Dupy y Bruno Cossin, ambos equipos con sendos León Supercopa. La segunda manga también tuvo un vencedor francés en la clase G1 del Campeonato de España de GT, y curiosamente también fue con un GC10 que le dio el doblete a este pequeño constructor del país vecino. El encargado de subirlo a lo más alto del podio fue esta vez Lionel Amrouche. Miguel Ángel de Castro, que ha dejado el Volkswagen Sirocco de la temporada pasada por un Porsche 911, también estrenaba en Valencia compañero de equipo. El joven Arturo Melgar, tan joven que aún no tiene ni edad para sacarse el carnet de conducir, aunque ya ha demostrado su valía. En la G2 nuevamente asistimos al duelo entre Ibrán y Castillo con sus respectivos Ginetta, y nuevamente la victoria fue para Antonio Castillo, haciendo equipo con Desiré Torres. 2 de 2 para el barcelonés. Otro equipo que se llevó el doblete fue el de la pareja Jacques-André Dupy y Bruno Cossin. Los franceses volvieron a mandar en la División 2 sin oposición. En cambio, la victoria en la División 1 del Campeonato de España de Resistencia, con una nutrida presencia de Seat León Cup Racer, se pagó cara. Álvaro Fontes y el holandés Mirko Van Oström supieron gestionar la carrera para imponerse a Nikolai Dimitrov, y Nil Montserrat, la pareja ruso-española, se coló con un León LR entre los Cup Racer y superaron por poco a Marcos de Diego y Jaume Font, vencedores de la primera carrera y líderes de la general en su categoría. Pese a este buen arranque, los de Monlau se muestran cautos. La temporada la vemos dificililla por el
la cantidad de equipos que hay competitivos, como nuestro, como Arruabarrena y bastantes más. Pero bueno, Jaume y yo hacemos un buen equipo. Él viene de correr el europeo de la Copa León, yo lo hice el año pasado, vamos bastante rápido. Y bueno, lo suyo en este campeonato ya lo sabes, es ir poco a poco todas las carreras, puntuar y con esto siempre se consigue hacerlo bien en este campeonato. En cada programa iremos conociendo a un equipo. Hoy os presentamos a Pablo Yeregui y Daniel Carretero. Compañeros inseparables desde hace más de 3 años, en 2015 participan en el Campeonato de España de GT a bordo de un Ginetta G55, uno de los vehículos más competitivos de la clase 2. Pablo y Daniel han conseguido el equilibrio perfecto entre dos pilotos. Son rápidos en pista, saben poner el coche a punto y además han aprendido casi todos los secretos de las carreras de resistencia. Comencé en 2011, casi toda la temporada corrimos 5 de los 6 meetings en la Copa Ibiza. Pues yo le tengo especial cariño a la última carrera de ese primer año en el que debuté. Hicimos 2 podios de la Copa Ibiza, 2 podios que realmente ganamos las 2 carreras. Yo creo que mi circuito favorito sería el circuito de Navarra. Porque por afinidad, por cercanía de donde yo he vivido muchísimos años, que es en San Sebastián, sería un Le Mans Prototype 1 o 2 en cualquier carrera mundial de resistencia. Bueno, yo debuté hace 10 años, precisamente este mes de mayo del 2005, en un campeonato que ya no existe, que era las Legend Car Series. Después de estos 10 años me quedo con la primera carrera que ganamos Pablo y yo en Navarra, que fue la primera carrera que ganamos como pareja de pilotos y la verdad es que para él supuso un logro personal muy grande y verme involucrado en ese momento a mí me llenó de orgullo. Soy de Madrid y no tengo duda que por supuesto es el Jarama, un circuito de la vieja escuela, un circuito muy técnico, muy complicado, que a la vez es muy rápido y que exige mucho tanto al piloto como a todo el equipo. Y uno de los coches que más me gustaría pilotar sería un LMP1 de Le Mans, que son pues a día de hoy los coches más potentes que hay en competición. Y este es su coche, un Ginetta G55. Es un coche con un motor 3.7 V6 que da unos 370 caballos de potencia. El cambio es un cambio secuencial de 6 velocidades Quaife y el coche se puede caracterizar a grandes rasgos por un gran paso por curva y una potente frenada. El circuito de Cheste es un circuito que se puede decir que es un circuito que va a venir muy bien a este tipo de coches, porque es un circuito de curvas lentas y curvas medias, casi todas sin ser rápidas. Nos decantamos por este tipo de coche por su ligereza. Es un coche que es entero de fibra, como se puede ver, y bueno, hay que tener un poco de cuidado porque cualquier golpe que tenemos en el coche pues, se puede desarmar entero, al no ser una carrocería de acero o de hierro como otras. En Valencia, las 2 mangas de las clases 2 y 3 también dieron mucho que hablar, con muchas batallas, salidas de pista, averías y espectáculo. Nuevamente un equipo francés volvió a estar al frente de la clasificación, en este caso Frédéric Bion y Thierry Malasan, con este Peugeot RCZ que está llamado a protagonizar la División 3 frente al Nissan 350Z de Antonio Castro y Carlos Martínez de Campos. Raúl Castilla y José Manuel de los Milagros llevaron su ya habitual Hyundai Coupé Evo hasta el primer puesto de la División 4. Su equipo ha hecho un gran trabajo con el coche subiéndolo de categoría este año, aunque a buen seguro tendrán que pelear muy duro contra sus rivales, principalmente los Renault Clio 4, como el de Jordi Solá y Jean-Louis Douillet, que finalizaron segundos. En la División 5, el debut del Balear Salom con Álvaro Rodríguez como compañero fue inmejorable. Por detrás terminó José María González Reyes en segunda posición, ambos con un Renault Clio 3. El italiano Stefano Bozzoni y el español David Martínez Molina lideraron la División 6. En la segunda carrera, Bion y Malasan tuvieron que abandonar, dejando vía libre a Castro y Martínez de Campos hacia la victoria de la División 3. Raúl Castilla y José Manuel de los Milagros volvieron a dominar la División 4 con una gran actuación, pese a tener un mayor hándicap de tiempo que les valió el liderato de la general. Fernando Servillera y Álvaro Huertas con un Clio 4 les siguieron en el podium.
En la División 5, gran carrera de Gustavo Gomar con un Clio 3 Evo de Eficar Team que se impuso al Clio 3 de los jóvenes Álvaro Bajo e Igor Urien. Urien, por cierto, se pasa a los turismos tras disputar la Eurofórmula Open, la antigua Fórmula 3. Participar en el CER le permitirá mantener el ritmo de competición y recuperar sensaciones de cara a futuros proyectos. Y en la División 6, nuevo triunfo de Bozzoni y Martínez Molina. Eso sí, con más oposición por parte del único equipo integrante femenino del Campeonato de España de Resistencia, formado por Andrea Fernández y la debutante Natalia Ibáñez con un Hyundai Getz del Eficar Team. Nos motiva mucho el hecho de estar en parrilla y decir tenemos que ir a por ellos y ganarles. Hemos tenido un problema mecánico y no hemos podido acabarla. Y la segunda hemos salido a tope. Natalia, la primera vez que cogía el coche este año, se ha adaptado genial, ha ido a por todas. Sabíamos que teníamos un buen ritmo y que íbamos a poder luchar por la victoria y nos hemos llevado las 2 victorias, la segunda mucho más complicada por el hándicap extra de la victoria de la primera carrera de 20 segundos extra, pero hemos conseguido sacárselos al segundo y terminar con la victoria. Repasamos las clasificaciones. En la primera carrera, victorias de Marcos de Diego, Jaume Font en la clase 1, Bion Malasagne en la 2 y Salom Rodríguez en la 3. En la segunda manga, triunfos de Fontes Van Ostrum en la clase 1, Castilla de los Milagros en la 2 y Gomar en la 3. Tras este primer mitin del CER, Marcos de Diego y Jaume Font lideran la clase 1, Raúl Castilla y José Manuel de los Milagros la clase 2 y Gustavo Gomar la clase 3. Es todo, volvemos dentro de unas semanas con el CER de Madrid en el siempre especial Circuito del Jarama. Saludos.